Bien, nuevamente gracias a la Universidad Católica de Trujillo y al Instituto de Estudio Social Cristiano, estamos juntos, esta vez para continuar con el tema de anticorrupción y específicamente en la lucha contra la corrupción, las medidas de prevención y enfoque integral. Hemos dicho en la sesión anterior que un enfoque, integral importa pasar de un enfoque reactivo a un enfoque estructural para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. No es un problema que se soluciona con medidas aisladas, es un problema lo suficientemente grave, enraizado y que tiene, como se ha visto, tan diversas manifestaciones que requiere un enfoque integral. Es un problema de la justicia, pero no solo de ella. Necesitamos, pues, un marco cultural e institucional. Hemos dicho que el cambio cultural es un cambio central. Esto ha sido materia de la sesión anterior y se refiere fundamentalmente a los individuos, a las personas, a las colectividades. Pero debe haber también una institucionalidad alistada, una institucionalidad lista a la lucha contra la corrupción. Actualmente en el Perú hay varias instituciones comprometidas con la lucha contra la corrupción, tanto en la sociedad civil, por ejemplo, Proética, muchas instituciones, y también desde el Estado. En el Estado destaca la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, que está asistida por una red de comisiones regionales. También es destacable Servir, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Hay pues realmente una trama de instituciones, yo diría que bastante interesantes en su enumeración de funciones y objetivos. Sin embargo, OCDE, en un informe que considero muy valioso y que debe ser revisado por quienes les interesen estos temas, se llama Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. La OCDE es una organización que brinda asesoría para mejorar políticas públicas de los estados, integrada por 36 estados. Su nombre técnico es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que sostiene OCDE, estudiando la realidad peruana, es que existe un marco efectivamente institucional valioso, pero que requiere una sistematización, es decir, promover un sistema de integridad coordinado e integral. Acusa la existencia de una serie de, faltas de coordinación, de duplicidad de funciones. Entonces, una primera recomendación de este informe de OCDE es pues la necesidad de la coordinación interinstitucional. Se trata pues, como decíamos, de prevenir, investigar, sancionar la corrupción, también de mejorar la integridad. Estamos ante tareas complejas, lo cual requiere pues de un enfoque multinivel y de múltiples actores. OCDE, en este informe que he hecho referencia, hace varias recomendaciones que me parece importante simplemente enunciar o resaltar algunas de ellas. En primer lugar, OCDE dice que debe haber en el Perú una adecuada regulación y capacitación
sobre el conflicto de intereses. Conflicto de intereses implica un conflicto entre el deber público y los intereses privados del funcionario. A veces el funcionario tiene que tomar decisiones, adoptar políticas respecto a asuntos en los cuales él tiene un interés particular como persona. Esto es lo que se llama técnicamente un conflicto de intereses y OCDE considera que esto debe ser mejor regulado y tratado en el Perú y que también debe haber una capacitación debida a los funcionarios públicos sobre estas situaciones, con casos reales, no a través simplemente de charlas, sino poniendo casos en los cuales se presentan estas situaciones. Porque muchos de los temas, digamos, de corrupción en América Latina no están circunscritos a situaciones de soborno, de nepotismo, sino a casos más complejos entre los cuales está el conflicto de intereses. Luego señala como una cuestión como una medida que debe ser profundizada, la protección de denunciantes. OCDE señala que en el Perú no hay una adecuada protección de denunciantes, con lo cual, digamos, se desincentiva la denuncia y muchas veces se pone en peligro denuncias que pueden ser muy provechosas en el combate a la corrupción. Señala que hay muchos avances. Efectivamente, nosotros somos conscientes de los avances que han habido en esta materia, testigos protegidos, etc. Pero OCDE señala que es un tema fundamental. Entonces, coordinación interinstitucional, conflicto de intereses, protección a los denunciantes. Señala también la necesidad de que en la administración del Estado impere la transparencia. Nosotros tendemos muchas veces al secretismo, tendemos a la falta de información. Hoy en el Perú hay una ley de acceso a la información pública y hay una serie de reglas que fomentan la transparencia. Hay que, digamos, profundizar y sistematizar esto mejor. Luego OCDE plantea también un tema de gestión de riesgos. Hay aspectos de la gestión del Estado que tienen un riesgo especial. Indudablemente, las licencias municipales tienen un riesgo, tiene cualquier pedido de un particular ante un ministerio tiene un riesgo, pero hay sectores, hay actividades de mayor riesgo y señala, por ejemplo, el tema de lo que es las compras del Estado y lo que es la adjudicación de obras públicas. Entonces, esto requiere de una gestión especial, de un entrenamiento, no solamente de reglas, sino de un entrenamiento particular. Señala también que es importante un régimen disciplinario adecuado de funcionarios públicos. Hoy en el Perú hay un régimen algo disperso. OCDE ha detectado esto y señala que debe mejorarse importantemente ese aspecto. Entonces estamos hablando pues de un perfeccionamiento de la coordinación interinstitucional, de regular y capacitación en conflicto de intereses, la protección de denunciantes, en la transparencia, en la gestión de riesgos, en el régimen disciplinario de funcionarios públicos. Pero hay un tema en el cual OCDE pone mucho interés y que a mí me parece que es absolutamente determinante. Yo creo que es el punto crucial en la lucha anticorrupción, que es la situación institucional del Poder Judicial, o mejor dicho, del sistema de justicia, no solo del Poder Judicial. OCDE lo plantea fundamentalmente con acento a métodos, digamos, mejores, más eficaces para perseguir la corrupción. Pero creo que el asunto va más allá. ¿Qué hace un sistema de justicia? Un sistema de justicia básicamente
resuelve conflictos entre los ciudadanos, protege al ciudadano respecto al poder público y sanciona a quien infringe la ley. Indudablemente, sabemos que las deficiencias del sistema de justicia son múltiples. Esto es algo que se viene arrastrando hace muchos años. Hemos tenido desde el año 1990 situaciones particularmente graves y hoy hemos apreciado la gravedad vigente de esta situación con los audios y con toda la situación que se ha desatado en torno al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y a las Cortes. Entonces, creo pues que en vísperas del bicentenario de la independencia, una tarea institucional clave es acometer, como aparentemente los poderes públicos están empeñados, una reforma integral del sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, para comenzar. ¿Cuál es el rol de cada uno? El Consejo de la Magistratura selecciona jueces, y no solamente los selecciona, sino de acuerdo a la Constitución nombra a los jueces seleccionados. También tiene una función de separación como medida disciplinaria de los jueces. Es pues el corazón del sistema, porque sin un buen juez, sin un juez confiable, sin un conjunto de jueces confiables, el sistema judicial no funciona. El Consejo de la Magistratura fue un paso adelante respecto a lo que había antes. Había un sistema de nombramientos totalmente político. Era el presidente de la República y en algunos casos el Senado quien nombraba a los jueces. La crítica social mostró un sistema corrupto por la intromisión política. El juez nombrado por el poder político se debía a él y generalmente era tributario del poder político. Se concibió el Consejo de la Magistratura como un paso adelante, como un paso para que la sociedad civil y algunos representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público pudieran integrar el Consejo y nombrar jueces con independencia. Lamentablemente, con una mano en el pecho, tenemos que reconocer que universidades y colegios profesionales que tenían la posibilidad de designar representantes al Consejo de la Magistratura han fallado. Ha fallado esencialmente la sociedad civil y lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido un Consejo de la Magistratura verdaderamente desviado en su intención inicial. Entonces, es pues absolutamente fundamental y hacemos votos de que esta reforma constitucional realmente prospere y tenga los efectos debidos de contar con un Consejo de la Magistratura eficiente y probo. Tenemos que reformar el Poder Judicial y creo que allí hay dos cuestiones absolutamente indispensables. Me parece importante, como planteó la Seriajus en su momento, que exista una jurisprudencia obligatoria, que la Corte Suprema pueda señalar algunos casos que tracen líneas jurisprudenciales que sean de alguna observancia obligatoria. Así limitaremos importantemente la corrupción. También hay que revisar si el control de los jueces debe ser un control interno como es ahora. Hoy día hay un sistema mixto, a decir verdad, interno para medidas de suspensión, de amonestación, pero de la separación del Consejo de la Magistratura. Hay muchos quienes pensamos que hay que pensar que hay que ir hacia un sistema de control que lleve a un órgano diferente al Poder Judicial. Se dice, como muchos de ustedes han oído, que otorongo no come otorongo.
es pues muy difícil que los jueces que hoy día están en funciones de control y que mañana van a ser jueces administrando justicia, puedan cumplir debidamente esta función. Concluyo señalando algo que me parece muy importante. OCDE dice que hay que robustecer el sistema penal, el sistema, digamos, de represión de la corrupción, efectivamente. Y para esto creo, uno, que hay que robustecer un sistema anticorrupción, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. En segundo lugar, hay que aplicar el Código Procesal Penal en todo el país. Creo que hay que mejorar los métodos de investigación. Hay que capacitar tanto a fiscales y a la policía, que forma parte auxiliar del sistema de justicia. Creo que hay que capacitar en métodos de investigación de prácticas corruptas que muchas veces, la mayor parte de veces, como estamos viendo ahora, trascienden al pequeño soborno o al soborno que se hace, digamos, en magnitudes mayores, pero que es fácil de identificar y que tiene un tramado de personas jurídicas, de otras personas jurídicas que están detrás y que muchas veces tienen una internacionalización respecto a esto. Entonces, la corrupción de hoy, la corrupción que está azotando a nuestro país y que está azotando a muchos países, requiere pues de métodos de persecución especiales, de métodos anticorrupción y de investigación de los delitos particulares y que requieren del apoyo de la tecnología, requieren de muchos otros aspectos en los cuales quizás los códigos penales acostumbrados a perseguir delitos comunes no pensaron. Por eso, un aspecto fundamental pues es esta modernización de los métodos de investigación y de persecución de los delitos de corrupción. Como decía al comenzar, es muy importante el aspecto cultural, ir hacia una cultura en la cual debemos estar comprometidos todos, una cultura anticorrupción, pero también es absolutamente indispensable mejorar y comprometer los aspectos institucionales. Muchas gracias.